Bien, entonces iniciamos con este estudio acerca de Jehú basado en Segunda de Reyes capítulo 10. Lo primero que quisiera que hagamos, amadas hermanas, es que me acompañen a leer el capítulo y una vez que lo leamos, vamos a estar tomando algunas aplicaciones. Dice el capítulo 10 de Segunda de Reyes. Jehú extermina la casa de Acab. Tenía Acab en Samaria 70 hijos, y Jehú escribió cartas y las envió a Samaria a los principales de Jezreel, a los ancianos y a los ayos de Acab, diciendo: inmediatamente que lleguen estas cartas a vosotros, los que tenéis a los hijos de vuestro Señor, y los que tienen carros y gente de a caballo, la ciudad fortificada y las armas, escoged al mejor y al más recto de los hijos de vuestro Señor y ponedlo en el trono de su padre, y pelearán por la casa de nuestro Señor. Pero ellos tuvieron gran temor y dijeron: he aquí dos reyes que pueden resistir. ¿Cómo le resistiremos nosotros? Y el mayordomo, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los ayos enviaron a decir a Jehú: siervos tuyos somos, y haremos todo lo que nos mandes. No elegiremos por rey a ninguno, haz lo que bien te parezca. Él entonces les escribió la segunda vez diciendo: si sois míos y queréis obedecerme, tomad las cabezas de los hijos varones de vuestro Señor, y venid a mí mañana a esta hora a Jezreel. Y los hijos del rey, 70 varones, estaban con los principales de la ciudad, que los criaban. Cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey y degollaron a los 70 varones y pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron a Jezreel. Y vino un mensajero que le dio las nuevas diciendo: han traído las cabezas de los hijos del rey. Y él le dijo: ponerlas en 2 montones a la entrada de la puerta hasta la mañana. Venida la mañana salió él y estando en pie dijo a todo el pueblo: vosotros sois justos. He aquí yo he conspirado contra mi Señor y le he dado muerte. Pero ¿quién ha dado muerte a todos estos? Sabed ahora que de la palabra que Jehová habló sobre la casa de Acab, nada caerá en tierra, y que Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías. Mató entonces Jehová a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, a todos sus príncipes, a todos sus familiares y a sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. Luego se levantó de allí para ir a Samaria y en el camino llegó a una casa de esquileo de pastores y halló allí a los hermanos de Ocasías, rey de Judá, y les dijo: ¿quiénes sois vosotros? Y ellos dijeron: somos hermanos de Ocosías y hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Entonces él dijo: prenderlos vivos. Y después que los tomaron vivos, los degollaron juntos al pozo de la casa de Esquileo, 42 varones sin dejar ninguno de ellos. Yéndose luego de allí se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y después que lo hubo saludado le dijo: ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab dijo: lo es. Pues que lo es, dame la mano. Y él le dio la mano. Luego lo hizo subir consigo en el carro y le dijo: ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en su carro. Y luego Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria hasta exterminarlos, conforme a la palabra de Jehová, que había hablado por Elías. Después reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo: Acab sirvió poco a Baal, mas Jehú lo servirá mucho. Mandadme pues luego a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Cualquiera que falte no vivirá. Esto hacía Jehú con astucia, para exterminar a los que honraban a Baal. Y dijo Jehú: santificad un día solemne a Baal, y ellos convocaron. Y envió Jehú por todo Israel, y vinieron todos los siervos de Baal, de tal manera que no hubo ninguno que no viniese. Y entraron en el templo de Baal, y el templo de Baal se llenó de extremo a extremo.
Entonces dijo el que tenía el cargo de las vestiduras: saca vestiduras para todos los siervos de Baal. Y él le sacó vestiduras. Y entró Jehú con Jonadab, hijo de Recab, en el templo de Baal, y dijo a los siervos de Baal: mirad y ved que no haya aquí entre vosotros algunos de los siervos de Jehová, sino solo los siervos de Baal. Y cuando ellos entraron para hacer sacrificios y holocaustos, Jehú puso afuera a 80 hombres y les dijo: cualquiera que dejare vivo alguno de aquellos hombres que yo he puesto en vuestras manos, su vida será por la del otro. Entonces, y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia, a los capitanes: entrad y matadlos, que no escape ninguno. Y los mataron a espada, y los dejaron tendidos los de la guardia y los capitanes. Fueron hasta el lugar santo del templo de Baal, y sacaron las estatuas del templo de Baal y las quemaron. Y quebraron la estatua de Baal, y derribaron el templo de Baal, y lo convirtieron en letrinas hasta hoy. Así exterminó Jehú a Baal de Israel. Con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, e hizo pecar a Israel, y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Y Jehová dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que está en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. En aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel, y los derrotó Hazael por todas las fronteras, desde el Jordán al nacimiento del sol, toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés, desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, hasta Galaad y Basán. Los demás hechos de Jehú y todo lo que hizo y toda su valentía no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Jehú con sus padres y los sepultaron en Samaria, y reinó en su lugar Joacás su hijo. El tiempo que reinó Jehú sobre Israel en Samaria fue de 28 años. Leído entonces el capítulo, más hermanas, vamos a proceder con las aplicaciones. No sin antes hacer una pequeña introducción para complementar lo que nos estaba comentando nuestra hermana Patricia al inicio. Podemos ver como primer punto que nos lo dice en el capítulo 9, en el versículo 2, que Jehú era hijo de Josafat. También nos cuenta en el capítulo 9, versículo 5, que Jehú era príncipe del ejército. También nos cuenta en el versículo 6 del capítulo 9, vemos cómo Jehú es ungido rey directamente por la mano de Jehová, por medio del profeta, ¿no? Y además de eso, en el punto número 4 podemos ver que Jehová manda una tarea a Jehú. Esta tarea que Jehová le manda a Jehú la vemos en el capítulo 9, versículo 7, que esto lo enseñó la hermana Patricia la semana pasada, y esta tarea era que él tenía que herir la casa de Acab, y esto lo tenía que hacer para vengarse de Jezabel. Recordemos que Jezabel incitó al pueblo de Israel a adorar dioses paganos, y esto trajo a consecuencia que despertara la ira de Jehová, y por eso él empieza a hacer una especie de limpieza, de exterminio, ¿verdad? Y en este momento, en este punto, Jehová unge a Jehú para continuar con esta limpieza. Esta unción la hace por medio del profeta Eliseo. Esto lo vimos ya en el capítulo 9. Para empezar más, hermanas, quisiera que leamos este versículo. Yo lo tengo aquí en pantalla. No sé si alguna de mis hermanas quisiera participar y leerlo. En Romanos
12, 19. Si alguna lo gusta leerlo, está en la pantalla, amadas. Si quieres yo lo leo, hermana. Buenas noches, hermana. Gracias. Buenas noches. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, tomando en cuenta este versículo de Romanos, capítulo 12, versículo 19, claramente estamos viendo en Segunda de Reyes 10, el capítulo 10, cómo Dios está cobrando venganza. ¿Por qué viene esta venganza? Más adelante vamos a ver por qué la ira de Dios se desata de esta manera para vengarse. Ahora, en el desarrollo de este capítulo número 10 vamos a ver dos puntos. Y el primer punto que vamos a tomar en cuenta es que en este capítulo 10 Jehú ejecuta el mandato de Jehová. ¿Cuál mandato? El que anteriormente le dejó en el capítulo 9. ¿Verdad? Por esta razón es que él es ungido. Vemos del versículo 1 al versículo 17, vemos que cumple, ¿verdad? Empieza a cumplir con con la limpieza que Jehová le había mandado, que era matar a toda la casa de Acab. Esto lo podemos confirmar cuando lo manda en el capítulo 9:7. Lo podemos leer, amadas hermanas. En Segunda de Reyes, versículo 7, dice lo siguiente: es la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas, y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Recordemos que Jezabel mandó a matar también a los profetas de Jehová. Y de a raíz de esto también en parte es por la razón por la cual Jehová empieza a vengarse y levanta a estos hombres de una manera estratégica para que hicieran esta limpieza y se vengaran de Jezabel, de todo el daño que hizo Jezabel. Luego podemos ver que en los versículos 18 al 36, Jehú hace una convocatoria. Recuerdan que él convoca a todos los seguidores de Baal, a todos los profetas de Baal. Les dice, eso lo vemos en el versículo 25 del capítulo 10, que lo acabamos de leer. Les dice, reúnanse todos en el templo, llámenlos a todos, búsquenlos a todos, porque vamos a hacer un sacrificio, el sacrificio que nunca se ha visto, el sacrificio más grande que le vamos a hacer a Baal. Nadie va a adorar a Baal como yo lo voy a adorar. ¿Qué hace Jehú en este caso? Lo que hace es engañar a estos profetas para reunirlos a todos en el templo. Vemos que les está prometiendo que le va a dar una ofrenda, pero ¿qué era lo que Jehú quería? Él quería reunirlos allí para matarlos a todos, para hacer un holocausto, para cumplir así lo que Jehová les había mandado. Eso lo podemos confirmar en el versículo 25. Repasemos entonces capítulo 10 de Segunda de Reyes, el capítulo 25 dice: y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes: entrad y matadlos, que no escape ninguno. Y los mataron a espada, y los dejaron tendidos los de la guardia y los capitanes, y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal. Entonces allí vemos cómo en esta primera parte, cómo cumple con el mandato que Jehová le había encomendado. Era acabar primero con la casa de Acab, ¿verdad? Y segundo, cobrar venganza de Jezabel. Este era el propósito por el cual Jesús estaba ungiendo a Jehová, estaba ungiendo a Jehú. Cabe resaltar, más hermanas, que esta estrategia de Jehová al elegir a Jehú
era porque era príncipe de la guardia y él tenía habilidades de guerra. De hecho, esto que él hizo al reunir a todos los profetas en un mismo lugar, engañándolos, es una estrategia de guerra. Entonces, fue algo muy estratégico de parte de Jehová. Él sabía la persona que estaba eligiendo, no fue algo al azar, sino que él sabía que él podía cumplir con el trabajo, tenía el conocimiento y tenía las estrategias para hacer esta limpieza. De esta manera, ¿verdad? Es que él los extermina, como dice en el versículo 28 del capítulo 10, dice, así exterminó Jehú a Baal de Israel. ¿Qué podríamos nosotros rescatar de esto, amadas hermanas? Jehú fue un instrumento de Dios y Jehú fue un instrumento de Dios sin cuestionar. Recordemos en el capítulo 9, cuando entra el profeta Eliseo a ungir a Jehú, Jehú no se extrañó ni cuestionó lo que estaba haciendo Eliseo, sino que automáticamente cuando Eliseo le dice que va a ser ungido y le cuenta del trabajo que tiene que hacer y que Jehová se lo está mandando, él prácticamente dijo, bueno, aquí soldado de Cristo siempre listo. De una vez, él sin cuestionar, se levantó y de una vez fue a hacer lo que Jehová le había mandado. Entonces, eso lo podemos rescatar, esta actitud que él hizo, ¿verdad? De cumplir esa tarea que Jehová le había encomendado. Vamos a buscar un pasaje, amadas hermanas, en Primera de Reyes 19:17. Si alguna hermana gusta participar y leerlo, bien pueda. Yo lo hago, hermana. Según, ¿qué? Primera de Reyes 19:17. 19:17, correcto. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Entonces vemos aquí que antes esto que está sucediendo ya en Segunda de Reyes ya había sido profetizado. De esa misma manera. Claro, aquí está en orden descendiente, porque primero se levantó Eliseo, luego Jehú, y después de Jehú se va a levantar Hazael, que lo vamos a ver al final del capítulo 10. Entonces ya esto estaba predestinado. Y este versículo también se relaciona con Amos 5:19. Si alguna hermana gusta en buscarlo y leerlo para hacerlo participativo, Amos 5:19, Amos. Yo lo tengo ya también. Listo, amor. Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. Entonces, ¿a qué hace referencia esto en comparación a Primera de Reyes 19:17? Aquí se muestra a Eliseo como el león, a Jehú como el oso y al final Asael representa la culebra. Entonces no había escapatoria para estos adoradores de los dioses paganos. De una u otra manera, si no caían por las manos de Elías, caían por la mano de Jehú, y si no caían por la mano de Jehú, iban a caer por las manos de Asael. ¿Ok? A raíz, el plan de Dios se cumple a la perfección con estos personajes que él eligió, ¿verdad? Él los eligió de manera estratégica para cumplir cada uno cierta tarea. Y la tarea era hacer la limpieza del pecado de la idolatría del pueblo de Israel. Esta tarea de limpieza viene a consecuencia de la desobediencia del pueblo de Israel cuando quebrantaron uno de los 10 mandamientos del que nos habla en Éxodo 20, 3 al 5.
Si alguna hermana quiere buscarlo y leerlo, bien pueda. Éxodo. Hermana, ya lo tengo. Éxodo 20, del 3 al 5. No tendráis dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, a consecuencia de quebrantar este mandamiento de Jehová, por eso es que más adelante Dios cobra venganza. Y recordemos que también, pues, Jezabel fue muy malvada porque no obligó, pero incitó al pueblo a la adoración de todos estos dioses paganos. Entonces, Jehová necesitaba limpiar. Obviamente, pues esto todo fue antes de Jesús. Ahora, después de Jesús, ya Dios no cobra venganza de esta manera. Ya la metodología de, ya tenemos un libre albedrío, ya nosotros podemos tomar una decisión de buscar su presencia, de limpiarnos delante de su presencia, ¿verdad? Por medio de Jesucristo. Pero en ese momento eran la forma en que Dios quería limpiar su pueblo del pecado, porque era un Dios celoso, como lo dice aquí en Éxodo. Era un Dios celoso, no quería que adoráramos nadie, la adoración tenía que ser para Dios. En Salmos 115, 4 al 8, si alguna hermana gusta en buscarlo, encontramos un pasaje que es muy interesante y que aplica para nosotras hoy en día. Hermana, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Gracias, amada. Entonces, de esta manera nosotros podemos aplicar para nosotros hoy en día que la idolatría en todo su esplendor va contraria a la ley de Dios. No es agradable ante los ojos de Jehová. Por lo tal, como cristianos no debemos de adorar ningún Dios que sea hecho ni de plata ni de oro, porque si confiamos en imágenes, somos semejantes a ellas. Tenemos ojos y no vemos, tenemos boca y no somos capaces de hablar, o sea, somos como estatuas. Así nos compara Dios o compara Dios a las personas que ponen su confianza en una estampita, en una imagen, ¿verdad? Y practican la idolatría. Todavía hoy en día hay prácticas de idolatría en algunos movimientos religiosos, pero este pasaje nos deja muy claro que es algo contrario a la ley de Dios y que no es agradable ante sus ojos. Luego, hermanas, vamos a ver el punto número 2, ¿verdad? De lo que podemos aprender en este capítulo 10 de Segunda de Reyes. Y es que ya a partir del versículo 29 al 36 vamos a ver el fracaso de Jehú. Sí, él fue ungido, él fue valiente, él cumplió con la ley, con lo que Jehová le mandó, pero no perseveró en los caminos de Dios. Vemos que, ¿qué podemos nosotros ver aquí entonces en el punto número 2? Jehú sí fue fuerte, fue un hombre valiente, un hombre obediente, no cuestionó el mandato de Jehová y obedeció sin pensarlo, ¿verdad? Además de eso, también vemos que Jehú fue un hombre valiente, un hombre obediente, no cuestionó el mandato de Jehová y obedeció, obedeció sin pensarlo, ¿verdad? Además de eso, también vemos que Jehú fue un hombre valiente, un hombre obediente, no cuestionó el mandato de Jehová y obedeció,
que por el contrario, Jehú permitió la adoración de los becerros de oro y de esa manera él descuida su adoración personal. Eso lo podemos encontrar en el capítulo 10, versículo 29. Dice así de la siguiente manera el versículo 29. Después de que extermina a Baal de Israel, dice, con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Entonces vemos allí una falla de Jehú, que después de haber cumplido el mandamiento de Dios y haber limpiado, él estaba cometiendo el mismo pecado que estaba limpiando, que estaba adorando a las estatuas de oro. Les permitió que se quedaran y permitió la adoración a ellas. Es que nos podemos comparar, ¿verdad? Hoy en día con algunas personas que enseñan a otros a no pecar, pero descuidan, ¿verdad? No detectan sus propias faltas para poderlas corregir. De eso era lo que estaba pasando con Jehú en ese momento. Estaba limpiando el pecado, pero él estaba cometiendo el mismo pecado. Luego vemos también que Dios le hizo una promesa. Dios le hizo una promesa a Jehú en el versículo número 30. Vamos a leerlo. El versículo número 30 dice, y Jehová dijo a Jehú, por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Dios siempre es fiel, siempre ha sido fiel y siempre lo será. Y fue fiel con Jehú. Sí, Jehú se apartó de él, pero en un punto él cumplió con algo que él le había mandado. Y por él haber hecho eso que Jehová le había mandado, Dios le hace esa promesa, que va a reinar hasta su cuarta generación. Luego, al final, Jehú se aparta de Dios. Y como Jehú se aparta de Dios, entonces allí es cuando Jehová levanta a Asael, que es el que termina el trabajo. Era lo que veíamos en Amós y en la profecía de Éxodo, ¿lo recuerdan? Era necesario, así ya estaba en el plan de Dios y así tenía que ser. En el versículo 32 y 33 dice lo siguiente. En aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel y los derrotó a él por todas las fronteras, desde el Jordán al nacimiento del sol, toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés, desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, hasta Galaad y Basán. Entonces al final, Asael es el que termina el trabajo, pero esto ya estaba determinado por Dios. Así tenía que suceder, así estaba profetizado. Como conclusión, amadas hermanas, de esta pequeña reflexión acerca de el capítulo 10 del libro de Segunda de Reyes, podemos citar Hebreos 10:31, que dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Fíjense la manera en cómo murieron todos estos profetas, todos estos adoradores de los dioses paganos, ejecutados en holocausto. Jezabel también tuvo una muerte horrorosa. O sea, y ya, pues Jehová lo había hecho así, o sea, no iban a escapar. Si no los mataba Elías, los mataba Jehú, y si no, Asael. ¿Ah? Si no los agarraba el león,
Los iba a atrapar el oso y si no, iban a poner su mano sobre la pared y los iba a picar una serpiente. Entonces no había escapatoria para la venganza de Jehová. Esta tarea que mandaron en ese momento de, de limpiar a Israel de Jehová y de Jezabel y de Baal, podemos aprender lo siguiente, pues de Jehú. Una de las cosas que podemos aprender de Jehú es que él no cuestionó cuando Jehová le dio el mandato. En esa época, pues era eso, él tenía que matar a esas personas, tenía que exterminarlos, limpiar el pueblo y limpiar el pecado de la idolatría. Pero hoy en día también hay mandatos para nosotras, tanto las damas como para los varones. Y el mandato, uno de los principales que Jehová nos encomienda es la predicación del Evangelio. Y podemos aprender eso de Jehová. O sea, hacerlo sin cuestionar y estar dispuestos ya en el momento, sin esperar. Esa actitud de Jehú la podemos imitar. ¿Qué no deberíamos nosotros imitar de Jehú? El hecho de enseñar a otros y nosotros pues no aplicar a nosotros mismos lo que enseñamos, que era lo que estaba pasando con Jehú en ese momento. Estaba limpiando el pecado de la idolatría, pero él mismo estaba cometiendo ese mismo pecado. Entonces, eso no lo deberíamos de aprender ni aplicar a nuestras vidas, de enseñar la palabra de Dios, pero descuidando la aplicación que tenemos que hacer en nosotras mismas. Recordemos lo que nos dice Romanos 2, 21 y 22. Si alguna de las hermanas gusta buscarlo y leerlo, bien pueda. Hermana, yo lo tengo. Romanos 2, 21 y 22. Dice la palabra de Dios. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Entonces, pues, más claro que lo que dice la palabra de Dios, pues no, ya no hay como mucho que agregar. Básicamente es lo que podemos nosotros rescatar de este capítulo 10 de segunda, del libro de Segunda de Reyes. Muchísimas gracias, amadas hermanas, por haber participado, por escuchar y por haberme dado la oportunidad también de compartir con ustedes de este lado esta noche. Dios las bendiga.